yo como desde joven empecé a trabajar en la fábrica, pues pienso que lo que más puedo charlar es de la vida que se feba antes en la fábrica, pues que se empezaba con unas formas de arrastre de madera que entraban, se bajaba a madera, todo se feba a mano, desde picar en nomón, desemboscada, cargar a mano con rastreles para bajar a esta fábrica, y luego para descargar le meteban unos puntales y pretaban el tensor de la cadena para que sujetaba a madera, y luego una vez que estaban ya los puntales metidos en la madera, pues entonces le daban con la tranca ao torno que sujetaba a carga, pero después a veces no cayeba, y entonces los puntales sujetaban toda carga, y después con mucho peligro le tenía que dar con la gancha a los puntales para que veniera toda madera, y a veces se quedaba cruzada. Bueno, aquello ya era para uno que se descargaba bien, los demás todos mal. Pues luego después de más trabajos, bueno, pues ala, pues encambrala para que invierno estuviera seca y se pudiera cerrar, y aunque chelara no vistiera problemas de chelo, y todo se feba a mano, al hombro y todo, y entonces entraban a madera, la entraban a rastro con los machos, y luego antes de entrar tocarro y tagalera, pues con un tronzador de mano rico raco a tronzar a madera, y después, como siempre entraba con bardo y con ñeu y falta de agua, pues tenía que vistar un hombre antes de entrar en tocarro o en tagalera, tenía que vistar un hombre pues para echarle unas paladas de serri por encima, y después barrerla con unas cobadillas de brezo, porque si no, no se llevan las piedras, y pillaba a las piedras, las pillaba a sierra y otra vez a cambiar a cuarta filas. Después, pues los demás treballos eran igual, llevaban todos los costeros hasta un aparato, que lo clavaban o aparato de corte, claro, porque cortaba los costeros a distintas medidas, y entonces los meteban por medidas de largo, porque esos costeros después se tenían que cantear, y sacaban tabla pues de unos anchos, de unos gruesos, y pues claro, entonces pues de allí ya se distribuía a los otros aparatos. Enta unos llevaban lo que era madera corta, que entonces se feba mucho tabla para una conservera de calahorra, y o demás pues tabla pues para construcción. Bueno, para construcción entonces no vendeban casi, y era todo de carpintería porque era madera buena. Claro, ¿qué pasa? Pues entonces en la fábrica pues amanecieban todos los años, pues se cortaban 18 o 20 mil metros de madera, y en la fábrica madera no faltaba nunca, en invierno, ni en verano, ni nada. Claro, después ¿qué ha pasado? Pues que aquello ya los montes han venido muy a menos, han controlado, y ya después ha venido este otro tiempo más moderno, con máquinas más nuevas, con mejor forma de serrar, porque entonces se sacaba todo en novembro, igual las tablas con tablón, pero que entonces no vistaba discriminaciones de chene, que cada uno tablón que le tocaba y adelante, tenía que ser muy grande para que lo lleváramos entre dos, generalmente uno solo, hombre. La verdad es que si pesaba mucho, pues se llevaba entre dos, pero pocas veces para cargar los camiones que salían con la madera hasta afuera, pues a misma forma. Uno se meteba alto una pila de madera, la iba echando, dos se meteba encima del camión, otro de zaga para pillarlo allí y echarlo, y los otros a llevarlo al hombro en tu camión. Y claro, entonces pues estaba siempre a todo. Si esos treballos hoy querrían hacerlos así, pues no podría ser, pues porque primero aquí pues hemos plegado ya hasta estos tiempos modernos, que yo hoy no lo faría, sinceramente. No lo faría pues porque he visto otras formas. Pero entonces, si es que no he visto otra cosa, pues todos felices y contentos. Y ahora después, pues los mons han venido muy a menos, han controlado todo más, y entonces, a forma de que la fábrica se haya cerrado, me pienso yo que una de ellas pues que apenas queda madera, que se necesita, por ejemplo, 12 o 15 mil metros de madera, que no da mon más que para 3.000 o 3.500, y después para reponer esa madera pues fa falta muchas perras, y en fin, yo me pienso que el plan de la fábrica será más o menos será este. Y luego pues claro, ya viene otra fórmula, pues que achén, entonces se sufriba mucho, entonces igual da que pleviera, que nevara, que ficiera aire, que ficiera sol, allí con unos treballos que se feban así porque no he visto otra cosa, y entonces estábamos todos
pues contentos, bueno, contentos, voy a decir a medias, porque tampoco la cosa, pero en fin, que en general, bien, y... Porque no vistaba otra clase de vida más que esa. Claro. Tenebas que ir en ta madera, tenebas que pillarte una mochileta que te la feba tu padre de piel de ovella, enganchar o toché y a zamarreta y o paraguas y arrancate a ribera de Zagadellos. Sí. Que a mí me tocó, perdona que te haya ahí cortado. No, que no, Pascual, que no, hombre. A mí me tocó a edad de 12 años. Cumplí los 12 años en febrero y en abril ya bajé en Tarrueda de Jalón, que estaba mi padre con las ovellas, porque teníamos un pasto que se clamaba Benjamín, pues vosotros os acordaréis de aquel Benjamín de Majones, y se lo llevaron en la guerra. Tenía que bajar yo para ayudarle de puya a mi padre nada, para llevarle un macho de romano. Hola, pero... Claro. Que me meteba ahí en mitad de las ovellas y no me vieva, Sí, y era sí, más claro. chico yo que las ovellas. Claro. Pero en fin, pues ya desde entonces empecé con aquello y con eso he estado hasta los 50 años. A los 50 años no oye que me cansaré de ir pasto. Y que las ovellas ya venían a menos, las tierras de arribera las iban roturando, faltaba tierras, no vistaba corralizas para poder bajar. Total, que en Ansó, cuando empecé ya ese pasto, yo vistaba, entre Ansó y Fago, vistaba más de 40.000 ovellas, cerca de 50.000, y todos poco a poco las tenemos que ir vendiendo porque no podía ser. Además llevábamos una vida muy perra, muy mala, que los gitanos la llevaban entonces, durmiendo por allí a la intemperie, entonces feba de noches, fartos de agua, chelaos de frío, en fin, que aquello no era vida, y por eso yo me las vendí. Y luego, a segunda parte, no daban para vivir, porque los tiempos se van evolucionando de tal manera que no sacabas de las ovellas 4 perras, 2 corderos, 4 perras, y no tenías para pues con las ovellas ha pasado como con la fábrica. En aquellos tiempos no he visto otra cosa que tú dices. Exactamente. O ibas pastor o ibas a esta fábrica. Aunque yo me las vendí y me metí a trabajar en la fábrica. Claro. Está bien. Y allí estoy hasta que me licencié. Hasta allí estaba trabajando también con la fábrica, con la serrería ya un poco más moderna que cuando cuentas tú. Sí, cuando sí. empecé. Pues Cuando que entré yo... ya vistaba aparatos más modernos y más a madera ya no se llevaba a rastro, como dices, ya se llevaba en camiones, en fin, en vagonetas y en fin, ya se feba de Yo otra empecé manera. a trabajar en la fábrica el día 3 de julio de 1949, Pues ya, con yo- 14 años. Pues yo- Fíjate, se ha plebido después. Sí, pues yo en el 73. O sea, que quiero decir que entonces, si os treballos, pues ni vistaba, bueno, no creo que vistiera Volvos, porque claro, si vamos a charlar de vehículos, en Ansó estaban los camiones de tierra, o coche de ingeniero y o coche de tierra, Sí. hasta que trayó José aquel coche patasí, aquel Ford. Y en las ovellas Y me ha el tocado... Citroën, el Citroën, Un B14 del año 27. mira, En las ovellas me ha tocado de fe de todo. O Me sea ha tocado... He muy... He feito queso. En fin, de todo. Porque... Y era poco. Todo lo que sacaban las ovellas y era poco para vivir. Porque me acuerdo, cuando éramos críos, íbamos a comprar en las tiendas todos con libreta. Y cuando vendía los corderos mi padre, pillabas libretas de las tiendas, iba pum pum pum, pagaba y se quedaba a 2 velas. sí, Y así claro. hasta el año que viene. Pero así vivían todos entonces, Pascual. Todos. Oye, casa de Panchané y era das más ricas d'Ansó. Y yo me acuerdo, después cuando se vendió mi padre las ovellas que metió a tienda esa de Beperé, pues de Panchané venían con libreta en Toma, no. ta tienda a comprar. Sí, sí, sí. Y a final de cada año venía tío José María y pum 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 pagaba. Que vistaba una peseta o 2 de diferencia que más no necesitaba nunca, pues teníamos que perder la mitad cada uno. Esta pesa era tío. Y era más preto Buena con la economista. sí. Como que así hemos ido pasando la vida, Moces, ¿qué le pasa? ¿Y vosotros qué? Bueno, yo voy a contar una anécdota también. La vida ha evolucionado, como bien habéis dicho. Pero charrones no tarros, ¿eh? Charlas. Que sí, lo perdemos. Cuando yo tenía ahí 7 años, me llevaron a Zaragoza por primera vez a conocer unos parientes que teníamos en Zaragoza.
ya llegamos allí a casa, subíamos hasta arriba y veo que abren un grifo. A mí me llamó la atención aquello que salía agua, porque en aquellos años no vistaba agua. Bien, bien. En Ansó No había- vistaba agua. Bueno, Me acuerdo yo Pero cuando más un metió- grifo no solero. Sí, un grifo no solero, he visto otro. A mí me hizo tal impacto aquello que le pregunto, ¿y esa agua tadoba por ese forao? Mira, se echaron a reír todos. Y yo me puse colorado rojo allí, pues ¿qué he dicho yo? Y claro, a ver, repito otra vez y sentito. Y estaba tan avergonzado que no me salía. El fició gracias, le charraban al sotano un crío. Sí, claro. Pero a mí fue una novedad, por primera vez ver salía agua de un grifo allí en la cocina. Y se iba, no se plenaba aquello. Y me sale esta frase así, «Tadobais agua por ese forao». Bueno, fue la risa, yo me quedé avergonzado allí. Y era verdad, los tiempos eran así. Después ya cuando pasaron 6 o 8 años, que esto sería el año 27 o por ahí, el agua ya estaba en el sol, pero el servicio por las casas no vista. Bueno. Como he dicho antes, A buscar hasta afuera. se empezó con un grifo no solero. Sí. Y de allí ya abastezó. Esto me pasó de crío. Luego mi vida, pues ya me conocéis aquí. Y ahora sí. no Yo me soy quejo. más joven y sin embargo, pues también he pasado lo mío. Uy, ya te la ha tocado Sebastián. Uy, sí me la ha tocado. Más lo que parece. Pero tú fuiste Pero, pastor sí. ya cuando eras mozo feito y dreito, sí. pájaro. Sí, mozo de Sí, hito, señor. Y era Con- mozo Con feito. 13 años, empecé ahí pasto yo. Pero para entonces ya llevaba mi jornada, ¿eh? Sí, ya llevaba de lo que verano, 2 veranos en Puerto. De Bativero, Ah, de no, Puerto. que te parece tú. Por eso salanos con buena alforcha, Ah, bueno, eso sí. buen chaparrazo y vino, Como ya yo y tierra atrás. corre patané, Ya está hecho golpe alto ya. me tendrán que cuidar bien, si no, Sí, no señor, para sí. pegar en ningún A sitio. replegar migas do caldero, Claro. tú. Y a chagualo también, a fregarlo. Y eso también me tocaba. Y yo tenía que hacer yo Eso en era tas sobre pastoradas. Hola, y así se empieza a aprender Claro, de todo. claro, eso estás todas. claro. Los buenos principios tienen que ser un poco... En bien aquellos endrezados. tiempos, Sebastián, o que no le gustaba comida, que allí lo pasaba mal, muy mal. porque allí cucharaditas atrás, a cucharitear do caldero. ¿No qué es esto? Yo- Pues ya sabes lo que tienes lo camastro. Sí, y Pues estaba búscate allí en ese camastro y sus pellejos y mañana se fuera de días. Estaba bulliendo, ¿Yo pero qué te había pasaba? que cucharetear, ¿eh? Sí. Y si me quemo, Aún lleva boca escaldada. Entonces, y cada vez que lo nombro Cayenne, pues se me escalda otra vez. Es que entonces no sé cómo vean plato, como ahora en la rancho. Arrancho, claro. Y ahora pues No allí, caldero. y bien a prisa. sí, Y pero... estoy yo con unos principiantes un poco regulares. ¿Sí? Uy. José de María Guerra, y ese come las patatas hirviendo. Y de tú aprieta boca que no quema nada boca. Y se las tragaba enteras. Y yo, abocado en carne viva, abrasada. La manicheva ahí. Con pollas. Con Pascual de Mindareta me pasaba igual, que estoy en Puerto el estómago. Cuando yo empezaba a comer, ya iba acabado. Y para postre, Probando y hirviendo, se la un caldero ya. yogur. Sí, yogur de tocho. Si acaso, un trago de agua fue bien fría. Oye, que sí. Y más ligero que un lagarto por allí. Oh, Pero en aquellos ya no, tiempos... No lo sé, hombre, no lo sé, sí que lo sé. En aquellos tiempos no vistaba este mal... No. Están tras Estaba- gens, que están... estaba siempre sociedad de otra manera. Aguardando que el uno guiñe un ojo para el otro, ¡pam! En aquellos tiempos... Estaba sociedad de otra manera. La Chien estaba más conformada con... Porque claro, pues ¿qué sería? Pues porque como no aspirabas a ninguna cosa Claro, del claro, otro es mundo, que- pues con eso que decías, joder, yo estoy jodido, pero Sebastián, pues también anda. Es que no vistaba vicios, entonces no vistaba Y vicios. estaba otra cosa, y Estaba entonces... vicio. Ni perras para Ni gastar. perras para pillar vicios Por tampoco. eso no vistaba bien. Está de vicio, no vistaba estaba perras. O vicio viene Buenas cuando viene perras. La abundancia. abundancia, claro. El peor droga es el dinero. Esto es. Mira lo que pasa. El exceso de dinero. Pero pues No por hace eso, feliz la por vida, eso, José, en aquellos tiempos, como no vistaba una perra, pues todos nos conformamos con lo que teníamos. Y Todos entonces conformados. aquella perra la compartías con todos y te echabas un vaso de vino con cualquiera. Y ahora sales a tomar y tienes que mirar, allá está aquel. Bueno, yo en esta esquina me meto. ¿Es mentira o qué? Sí.
Pues aquellos tiempos cuando yo ya iba más joven, que fui a Senta Puerto y con 20 años que te tendrás que pegar un mes en Puerto sin bajar a casa a rondar y nada, ¿Cómo lo sabes? era muy amargo aquello. Y Ojo. bajabas en ta casa y te daban un duro. Sí, un duro y o burro al día siguiente para que fueras a Fereña. Y estabas 4 días en casa, a invierno. Estabas mejor en Puerto. Ah, claro que estabas mejor. Por lo menos no picabas tanto. Y conocebas a las francesas allá También. en Puerto. Pues bien se me valeba a mí aquello. Ah, claro. Y yo pegué ya un poco moderno ya. Todo un no poco era moderno. malos ratos, o sea, no era malos Ahí en ratos Acudía todo. bien majas para que ellos íbamos a dar Hombre. por allí, bien majas, que francesas más majas que estaban por allí. Yo creo que era muy bien. Y eran todas muy cariñosas, y eran, ¿eh? Y eran muy cariñosas aquellas francesotas. No se las contaba muy bien tú eso. Sí que le he contado. Sí, bueno, Lo ¿y que qué? pasa es que no se lo creí. Los tiempos Se cree que yo no plegué tanto. Que iba ahí más de otra manera. Más retraído. Se pensaba que era más retraído. Pero en fin, aún plegué aún hace cosetas dichas que son bastante polidas. Bastante polidas, ya lo creo. Bueno. Ahora con los coches y todo esto, pues no vista a distancia, sin nada. Puyas en Tapuerto, en el día, puyas Es que, mira, y bajas, incluso ni brincas hasta ella siquiera. La carretera, ves ahora con los prismáticos, eso es una hora, joder, se veía 4 por allá, pues asustas saltan por el otro lado. Ya está todo. ya Más están vale que haya todas. venido una vida así, hombre. Y siempre iba unas cuantas negras, si contabas las negras ya estaban todas chutas. Cuando os canséis paramos. Ya está. Esto no se cansa nunca. O sea que fíjate, yo y hace 2 años que llevo que no pego golpe. Yo también plegué a un límite que no... Yo me cansé de las ovejas y hay que disfrutar un poco de la vida. Eso es ley de vida y nos Y ha que le pasado a den por todos saco. igual, hombre, que... Y plegaremos todo pleguemos, y ya está. pero es que mira, antes estaba así, estaba la vida. Y Sí, ahora se ha claro. tornado al Pues revés. ahí está, ahí está. Y si yo que tenemos de bueno ahora, que Claro. al inventar seguridad social, ahora como de viejos cobramos todos, Claro. pues ya no tienes que guardar una perra, porque sabes que a fin de mes, patapumba, plegas, vas en ta caja y tienes allí a pagueta del mes. Antes, tu madre, si por casualidad que era pocas veces, pillaba un duro, lo calaba, lo meteba debajo para de eso lo has la visto. cena y para ratos le has visto. Claro. Patú. Ahora no, y yo hemos adelantado mucho. Sí, hombre, Mucho. sí, en general. Yo de todas formas estoy bien convencido que si cuando nosotros en aquellos años nos hubieran dicho vosotros cuando tengáis 60, 65 años os retiraréis, cobraréis un sueldo cada mes, hombre, para no bandear las campanas, pero para llevar, para que puedas Pa' ir vivir un viviendo. poco eso. ¡Bum! Aquello nosotros no nos lo creemos, bueno, ni fartos de vino, Lo como que pasa es se que antes con Y en cambio, ves, un todo duro te apretado. divertibas, Con un duro te Sí, hombre, divertibas. sí, Yo cuando sí, empecé a rondar por allí Moceca, de Zagalastro, con un duro, joder, pues ya Mira. el rey del lugar. Cuando empecé ya Joder. a mociar yo, me daba mi padre una peseta. Cuando empecé, y después ya os editó duro y eso ya fue después. Pero con una peseta, con o café y a copa, valeban 2 reales. 6 perras chicas a copa y 4 perras chicas o café. O sea que 6 y 4, 10, con 2 reales tomabas café y copa y aún te quedaba otros 2 Ya reales pues, querías- para el resto de la tarde. Que iba, o vino iba perra gordo vaso. Sí, y así. claro. De aquellas perras de cobre. Sí. ¿De aquellas negras? Sí, hombre, sí. Pues cuántas veces estábamos nosotros que el difunto Mariano Manato, pues Manolo Barrena, Miguel de Navarre y yo, él, pues Sebastián de Cuarto, una cuadrilla grande. Estábamos por allí que, pues yo voy jodido ya, ¿eh? Pues si no me he gastado, hola, pues que no tenéis más. Y le decía a Mariano Manato, machate a casa Fabián, comprar unas olivas. Y yo voy a ir a casa a buscar un pimiento y una sardina. Comprad en casa Fabián una sardina rancia y unas olivas. Que yo voy a ir a casa a buscar un pimiento en vinagre. Menudo banquete. Menudo banquete. Pues en la La buena panadería. gana que había. Pues sí, señora, ya saliva tu madre. ¿Qué querés, niños? ¿Qué querés? Ah, pues unas olivas. No podrán ser muchas porque tenemos pocas perras, ah, pues a que sean. Una sardina o 2, como mucho, 2 sardinas Sí. de rancias de Y a cubo. partilar, Y una a partilar. zarpadeta de olivas negras y un pimiento que sacaba Mariano en Casa Marosa. Menudo banquete. 4 olivas, media sardina y un cacho de pimiento. Pero cacho que de no, pimiento, pero bueno, que no pues, podíamos comprar más que una botella de vino para cuadrilla, que no nos enterábamos a ver. Pero después, allí verás tu juega.
Pues no ves, es que en aquellas Era otro épocas tipo de diversión. no vistaba, pero con lo poco que vistaba la aprovechabas. Claro, sí. La abundancia no es nada buena, ¿eh? Bueno, demasiada escasez tampoco, ojo, ¿eh? Ojo. No, pero que- nosotros, porque aquello y estamos conociendo esto ahora. Pues Por precisamente eso es que nos damos cuenta de todo. allí Más. está la diferencia, Sebastián, que Claro. como hemos vivido aquella vida y ahora vivimos Es que- esta, Claro, pues decimos, es que- joder, ¿cómo nos íbamos a creer todos nosotros que nos hubieran dicho, pues tal? Es que los jóvenes de ahora no se lo creen ni yo. No No les se lo dices, creen, no. no. Yo les dices y no se lo les creen. Es normal, encuentro a los filhos y me dicen, va, tú exageras, papá. No, Yo sí, exagero. sí. No querría más que os tocara a vosotros viví como el 39 y el 40 solamente un par de meses. Con un par de meses me bastaría para que dijeras que es verdad. Vale, ese trineo que dices, José, me acuerdo que bajamos un año Tajaca con una furgoneta que fició Félix de Correo en Santiago de San Bartolo. Una rubia. Sí, que estaba Un Chrysler. estaba don Alejandro en Madrid y Chrysler. iba a venir un Tajaca en el tren. Y allá va unos días, estaban punchas, pues oye, como sea, que me vengan a buscar. Bueno, y arrancamos un día. Yo, José María Panchané, Félix de Correo, Domingo Manuel y yo. Me cago. El primer día, desde Santa Lucía no pudimos pasar. Una nevada. Aquella furgoneta se la montó en la bañera y salíamos, la tiramos con una pala. Caminaba como de guitarría para otra vez. Bueno, Al día siguiente pleguemos a Verdún. Y dice tío José María Panchané, oye, ¿sabes qué os digo? Que en vez de Itajaca nos vamos a tornar en Tapardina. Y allí cenaremos y mañana, de cara al día, ya iremos. Con que sí, torremos Tapardina estaba señora Mónica y señor Francisco. Francisco. Nos preparó una cena aquella mujer. Cuenta Domingo Mauleón feliz y yo que pasaba necesidad. Andamos de un conejo que guisó, allí no quedó ni títere con cabeza. Y buen vino que os metería también. Al día El siguiente recio. nos levantamos de mañana. y buena fogata, Sí, y de por fogaril. cierto. Buena Tengo fuego fogata, abajo. no fogaril. Sí. Al día siguiente El chaparro. nos levantamos y estaba tío fendo migas, señor Francisco. Y estaba chico echando las migas en Tocaldero y Domingo Mauleón feba. Que migas, digo, sí, bueno, estarán moce. El Se quedó apetito Caldero, también, bueno. le pasó poco para lo de unos chaparrados de vino, luego una chula de tocino, ranca pa' Jaca. A primera vez que estoy en Jaca yo. Plegamos allá a cuesta en la Victoria, aquel demonio furgoneta, a patinar. Madre mía, pues al final puyó. Con que plegamos a Jaca y estaba don Alejandro, lo tenemos. Y dice, pues esto como ya era pues a la raya del mediodía, y dice don Alejandro, ¿sabéis qué me he pensado? Que en vez de ir, o iremos mañana. ¿Con qué? Joder, Jaca, primera vez que estaba yo, pues casi nada, ya lo creo. Comimos allí en el hotel, después nos quedamos a cenar y a dormir. ¿Tú te crees que yo pegué yo con calor en aquel hotel? Abríamos la ventana, te jodebas de frío. La cerrabas, te abrazabas de calor con la calefacción. Pero aquellos tiempos con Añeu había verdaderas Malos ratos, malos. problemas. Pero la pardina después se compensaba. Pero no los ves malos después, ratos, ¿eh? ahora, mira si estamos bien atendidos con lo quitanieves, que viene, ya no tiene que nevar, que viene cuando empieza a caer rosadas y chelos, Sí, echa- y te viene y te echa una manta de sal, y ya pues ir. Ahora estamos bien en condiciones para puede venir el tiempo que venga ya. De todas maneras, ahora si no nieva, prácticamente no nieva más que si alguna nevadota de nada y ya destiempo. Y aunque nevara como antes, Sebastián, vista más medios. Pero antes de meter hasta todo invierno que vista medio metro de nieve por las Sí, carreras, sí. fijo. Ya lo creo. Y luego en octubre, para este tiempo, estaban todos los monos, todo blanco. Mira, una vez me Las acuerdo tuyas yo, caballeras hasta abajo. Una vez me acuerdo yo de que va nevado, que os de Marconés siempre tenían caballerías o alguna ternera en casa. Y feamos paso, yo Agustín fea paso hasta Barranca Fuenalta para que pudieran ir las vacas y las yeguas, que no podían romper año que vistaba hasta el pecho, Y después nosotros y ellos, de casa nuestra hasta casa Marconé, limpiábamos. Y claro, pues año que tiras la tenemos que echar en un lado a otro. Y con la que vamos a amontonar nosotros de debajo de Rafe. Y a qué vamos apartado de banda puerta de cada casa Marconé, con mi hermana Juana, que éramos críos, nos asomamos por la ventana con la escoba y tocábamos a qué vamos a amontonar. A qué va a amontonar mi hermano, porque yo entonces, pues era ahí un crío que no tenía ni fuerza para llevar a pala.